Dice que me falta Bueno, nos hizo falta esta diapositiva en la clase anterior. Así, a grosso modo, o de una manera más rapidita la vamos a ver, porque vimos un efecto Haldane, y otro que es el efecto Bohr. El efecto Bohr es una propiedad de la hemoglobina que fue descrita por primera vez en 1904. Fíjense ustedes, desde esa época hasta ahorita está vigente todavía, por un fisiólogo de nombre Christian Bohr, que era de nacionalidad danesa. Y este efecto no es más que, dice que a un pH menor, la hemoglobina se unirá al oxígeno menor a claro, porque la hemoglobina, para que esté muy afín al oxígeno, necesita que tenga un pH base de 7.45. Entonces, a medida que la hemoglobina va recorriendo del centro a la periferia, pues el pH va cambiando y se va convirtiendo en pH ácido, porque lo que se pretende precisamente es que la hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos, no que lo tenga ahí, ¿verdad? Que sea afín, que no la pueda desprender. La oxigenación de la hemoglobina aumenta la acidez, o dicho de otra manera, la detoxigenación aumenta la basicidad, porque la unión del oxígeno a la hemoglobina implica la participación en el equilibrio del ion hidrógeno. ¿Sí? Aquí está la hemoglobina con 4 moléculas de oxígeno, no son 402, son 4 moléculas de oxígeno. Y aquí está la hemoglobina que se une al oxígeno, 2 moléculas de oxígeno más los hidrógenos, ¿no? Entonces dice que la ecuación muestra cómo la forma R es más ácida. La forma R es más ácida. Y que se disocian hidrogeniones. Aquí está el hidrogenión. Cuando se pasa a la forma T. Bueno. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver, así les digo a grosso modo, nada más preguntarles si ustedes llevaron ya un poquito de bioquímica en los módulos anteriores. Ya, Doc. ¿Sí? ¿Han llevado? ¿Y Sí, se un han visto poco. lo que es la glucólisis anaeróbica o ciclo de Ender-Meyerhof, que sí se le conoce comúnmente? ¿Cuántos pasos son? ¿Cuántas reacciones son? ¿Qué enzimas participan? ¿Qué se obtiene finalmente de esas Que el producto reacciones? final es lactato. Lactatos y piruvatos, ¿verdad? Que son los que va a tomar el eritrocito para su metabolismo, para que viva 120 días. Bueno, vamos a verlo de grosso modo. Les digo, no es clase de bioquímica tampoco, sino que quiero que vayan ustedes entendiendo cómo los procesos enzimáticos son importantes en caso de que falte una enzima. Bueno, entonces fíjense, en 1940, estos dos señores, Gustav Emden y Otto Fritz Meyerhof, explicaron a la glucólisis anaeróbica. Por eso recibe el nombre de también ciclo de Ender-Meyerhof. La glucólisis es un término que deriva del griego glicos, que es azúcar, y lisis, que es ruptura. Todos sabemos que glucólisis es la lisis de la glucosa. Es hacer moléculas más pequeñitas, ¿verdad? Para que, así como los ácidos grasos, para que el organismo los pueda absorber, para que puedan penetrar a la célula a cumplir su función. ¿Sí? En este caso estamos hablando de los carbohidratos y de la glucosa. ¿Sí? Bueno. Entonces la glucólisis anaeróbica, dice, es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Este fenómeno consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas, ¿sí?, que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, ¿sí?, y lactato, porque después de la
en presencia de la piruvato quinasa se va a originar lactato, el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así seguir entregando energía al organismo, ¿sí? Las otras vías metabólicas es que se convierte en etanol y en acetilcoenzima A, ¿sí? Y de esa acetilcoenzima A se va a formar la succinilcoenzima A, que es tan importante en dos reacciones desde el punto de vista hematológico. Una es que la succinilcoenzima A se va a unir con la glicina en presencia de fosfato de piridoxal para que forme el ácido delta-aminolebulínico, que a la postre ese ácido va a ser la protoporfirina, que luego lo vamos a revisar, ¿sí? Y la otra es que participe en el metabolismo de la vitamina B12, la succinilcoenzima A. Dice, esta ruta, o sea, la glucólisis anaeróbica dice que se puede realizar en presencia o ausencia de oxígeno. En el caso nuestro es en ausencia de oxígeno, por eso se llama glucólisis anaeróbica, ¿sí? Y el tipo más común a la glucólisis común, ¿sí? Es la vía de Ender-Meyerhof. O sea que cuando hablamos de glucólisis, estamos hablando del ciclo de Ender-Meyerhof, que es exactamente lo mismo. En células eucarióticas de organismos inferiores o de organismos superiores, la glucólisis ocurre en el citosol, ¿verdad? Los que tienen mitocondrias es en la mitocondria y los que no tienen, como el eritrocito, es en el citoplasma. Bueno, entonces, durante la glucólisis vamos a obtener un rendimiento neto de 2 moléculas de ATP, que es usado como fuente de energía para realizar trabajo metabólico, ¿sí? Pero por otra parte también se obtiene no solamente ATP, sino se obtiene el NADPH, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, resultante también de esta vía y que tiene varios destinos. El NADPH sirve para usarse como fuente de poder reductor en reacciones anabólicas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablemos de la fagocitosis, vamos a ver que el NADPH es un potente reductor, porque si no nos moriríamos todos nosotros. Acuérdense que los gránulos de los neutrófilos tienen bombas atómicas, ¿sí? Que son sustancias oxidantes. Tienen un poder oxidántico brutal porque hay oxidrilos, hidroxilos, cloruros, ioduros, hidrogeniones, de eso están hechas las bombas atómicas. Las bombas atómicas de esas bombonas, no las bombas yucatecas, sino las bombas que utilizan los países belicosos para destruir a otra nación, a otro país. De eso están hechos, fíjense. Pero como nuestro organismo tiene el NADPH o el NADP, pues se reducen, ¿sí? Se reducen esas sustancias y ya no son dañinas para el organismo. Por eso, en muchas ocasiones la infección es limitada, se limita a un sitio. ¿Por qué? Porque el organismo echa a andar sus mecanismos reductores y le dice entonces a las bacterias, de aquí no vas a pasar. Cuando de plano estamos muy mal desde el punto de vista inmunológico, es cuando estos mecanismos reductores fallan y caemos en septicemia. Ok. Dice, en presencia de oxígeno puede oxidarse en la cadena respiratoria, obteniendo 5 ATPs, 2.5 por cada NADPH. Por otro lado, dice, si no hay oxígeno, se usa para reducir el piruvato al lactato, que a eso se le llama fermentación láctica, ¿sí? Que es la que utiliza también el eritrocito para obtener energía. Por eso dice, si no hay oxígeno, o sea que es una glucólisis anaeróbica, lo que se va a hacer es reducir el piruvato, reducir es ganancia de electrones, oxidación es pérdida de electrones de piruvato a lactato. O bien, dice, se puede convertir a CO2 y etanol, que eso se recibe el nombre de fermentación alcohólica sin obtención de energía. En cambio, en la glucólisis anaeróbica sí obtenemos energía.
tenemos una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Ahorita vamos a ver cómo se pierden o cómo se ganan esas moléculas. En realidad, se necesitan 4 moléculas de ATP. Se usan 2 y quedan 2 ganancias netas. Ok. Entonces, a la glucólisis la vamos a dividir en 2 fases. En una primera fase en la que va a haber gasto de energía, o sea, el gasto de ATP. Y en la segunda fase es la obtención de energía, es ganar otras moléculas de ATP. Dice, en la primera fase, o sea, el gasto de energía, consiste en transformar una molécula de glucosa en 2 moléculas de gliceraldehído. Sería la primera fase. Mediante el uso de 2 ATPs, lo que permite duplicar los resultados de la segunda fase de obtención de energía. ¿Sí? 2 por 2 serían 4. En la segunda fase, o sea, la de obtención de energía, el gliceraldehído se transforma en un compuesto de alta energía, cuya hidrólisis, lisis del hidrógeno, del agua, perdón, ¿sí? Genera una molécula de ATP, pero como son 2 gliceraldehídos, en realidad son 2 moléculas de ATP. En esa reacción, además, se generan 2 moléculas de piruvato y se obtienen 4 moléculas de ATP. Pero como vamos a utilizar 2, nos van a quedar netas 2. La ruta metabólica a seguir dependerá de las condiciones del medio en que se encuentre, ya sea que se lleve a cabo la glucólisis anaeróbica como tal, las 10 fases, o que la glucosa entre a la fase del ciclo de las pentosas para producir sustancias reductoras como el NADP, el NADPH, etcétera, etcétera, etcétera. Que luego vamos a ver, todo esto que estamos viendo ahorita es qué implicaciones tiene en el eritrocito. Pero tenemos que partir de la base general para particularizar el proceso. En organismos aeróbicos, los que utilizan el oxígeno, el piruvato seguirá oxidándose, dice, por medio de la enzima piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, creando intermediarios como el NADH y el FADH. Cuando la célula no posee mitocondrias, como en el caso nuestro, como el caso de los eritrocitos, el piruvato sufre fermentación que permite obtener 2 moles de ATP por cada mol de glucosa. Como todo proceso enzimático, como todo proceso bioquímico, la glucólisis tiene funciones. Y aquí destaco las más importantes. Una de ellas es que genera moléculas de alta energía, o sea, ATP y NADPH, que deriva del ciclo de las pentosas, el NADPH, como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica en presencia de oxígeno. Otra gran función de la glucólisis es producir fermentación, ¿sí? Es decir, que haya ausencia de oxígeno o producir glucólisis anaeróbica. Tercero, generar piruvato que pasará al ciclo de Krebs. A ese proceso se le conoce como respiración celular aeróbica. Cuarto, la producción, es decir, otra de las funciones de la glucólisis u otro resultado de la glucólisis es la producción de intermediarios de 3 y 6 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares. Acuérdense ustedes que la molécula de glucosa está constituida de 6 carbonos. Por eso hablo aquí de 3 y 6 carbonos. ¿Sí? Y la fosforilación consiste en eso, en ir cambiando los fosfatos de los carbonos. Por eso vamos a hablar un poquito de la fosforilación más adelantito. Ok. Vamos a ir revisando las etapas de la glucólisis que tienen que ver con el gasto de energía. Vamos a analizar, por eso dice aquí análisis. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más sobresaliente que podemos obtener de ellos? Dice, decíamos que en esta etapa es la primera fase de la glucólisis.
y su fin es transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído, ¿sí? Es decir, la primera reacción que se sucede en la glucosa. Dice, la primera reacción de la glucólisis es la fosforilación de la glucosa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que se transfiere un grupo fosfato del ATP, ¿sí?, a la molécula de glucosa. Dice, esta reacción es catalizada por una enzima denominada exoquinasa, la cual puede fosforilar o añadir un grupo fosfato a otras moléculas similares a la glucosa, como puede ser la manosa y la fructosa, ¿sí? Para que se lleve a cabo esta reacción, la exoquinasa utiliza como sustrato a la magnesio ATPasa para llevar a cabo dicha reacción. En la segunda reacción, dice, participa la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa y se define la geometría molecular que afecta a los dos pasos críticos de la glucólisis. En esta reacción, la glucosa 6-fosfato isomerasa se convierte a glucosa, perdón, la glucosa 6-fosfato, ¿sí?, se convierte a glucosa 6-fosfato mediante la enzima glucosa 6-fosfato isomerasa, lo que decíamos arriba, ¿sí? La isomerización consiste en la apertura del anillo de la glucosa y un traspaso de protones, el protón más importante es el hidrógeno, a través de un intermediario, que puede ser el NADP o el NADPH. Tercer paso, la participación de la fosfofructoquinasa. Parado aquí, ¿sí? Dice, en el tercer paso de la fase de gasto de energía, ¿sí?, participa, decíamos, la enzima fosfofructoquinasa. Y lo que hace es fosforilar, dice, consiste en la fosforilación de la fructosa 6-fosfato en el carbono 1 de la glucosa, con gasto de ATP a través de la enzima fosfofructoquinasa. 1P, fosfofructoquinasa 1. El nuevo producto resultado de esta reacción se denomina fructuosa 1,6-bifosfato. Ok, bueno. Quiero que vayan siendo observadores, por favor, o que lean ustedes o que estudien, que todo esto, en todo este proceso, hay reacciones enzimáticas, ¿sí? Enzimáticas. Miren, por ejemplo, la primera enzima que participa para desdoblar la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato se llama exoquinasa. Les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en un momento dado el eritrocito no tiene exoquinasa para desdoblar la glucosa en glucosa 6-fosfato? ¿Qué pasaría? Les pregunto a ustedes. ¿Qué le pasaría al eritrocito? Deja de funcionar. ¿Cómo? Perdería su energía muy rápido y no sería capaz de metabolizar más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el producto final de la glucólisis anaeróbica? Lactato. ¿Qué se obtiene con esos 10 pasos? Lactato. En la anaeróbica es lactato Lactatos y y también piruvatos, ¿verdad? piruvatos. Entonces, si la célula no tiene lactato ni piruvato, que es la de donde va a obtener su energía, su ATP, pues se muere. Se muere prematuramente, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y se va a morir desde esta etapa, ¿sí? Desde esta etapa se va a morir el eritrocito porque si está enfermita esta etapa, pues ya las demás no se van a poder llevar a cabo. Y como sabemos que el producto final de la glucólisis anaeróbica es la formación de piruvatos y lactatos, pues entonces el eritrocito se va a morir de manera prematura. Por eso les decía yo la otra vez que 3 son las grandes condiciones que debemos de saber del eritrocito. ¿Cómo está constituida su membrana?
¿Qué características tiene esa membrana en condiciones normales? ¿Sí? ¿Cómo debe estar su hemoglobina, que es el tesoro más preciado que debe de cuidar el eritrocito? ¿Y cómo están sus enzimas? Porque a lo mejor todo lo demás está bien, pero su proceso enzimático está enfermo. ¿Por qué razón? Porque todos los días el eritrocito está siendo objeto de agresiones por agentes oxidantes. Llámese alimentos, llámese fármacos, llámese ¿qué otras sustancias? Alimentos, sí, parásitos, o virus, o hongos, o microorganismos, ¿sí? Todos los días está siendo agredido. Pero como tiene estos sistemas, el eritrocito, en condiciones normales, simple y sencillamente no pasa nada, ¿sí? Entonces, desde allí, de esa dimensión, debemos de pensar, bueno, ¿por qué se murió tan rápido el eritrocito? ¿Por qué se murió prematuramente? Ah, porque tiene defectos en sus enzimas, porque no puede obtener lactatos ni piruvatos, que son la esencia para que un eritrocito obtenga su energía y viva 120 días. Porque como ya no tiene núcleo ni tiene mitocondrias, pues de algo tiene que vivir el eritrocito, ¿sí? Entonces, vayan tomando eso, vayan agarrándole la onda, como dicen ustedes, chavos, ahora. Okay. Cuarto paso, la aldolasa, que es una enzima, ¿sí? Que la enzima se llama fructuosa 1,6-bifosfato aldolasa, mediante una condensación aldólica reversible, ¿sí? O sea, mediante la acción enzimática, dice, rompe la fructuosa 1,6-bifosfato en dos moléculas de carbonos, ¿sí? Cuando una molécula tiene tres carbonos se le llama triosas, ¿sí? Y aquí están las triosas más importantes, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Esa es una triosa porque tiene tres carbonos, ¿sí? Quinto paso, por medio de la triosa fosfato isomerasa, la dehidroxiacetona fosfato es isomerizada. Isomerización en términos químicos quiere decir que es convertida en gliceraldehído 3-fosfato. Esta reacción es la última etapa del gasto de energía, de lo que estábamos revisando. Fíjense, en el gasto de energía, en la etapa de gasto, 5 reacciones que se llevan a cabo. Cabe hacer mención que las 10 reacciones es mediada por enzimas. Entonces puede ser que el eritrocito lleve a cabo la 9ª reacción, pero si le falta la piruvato aldolasa, pues ya no se va a convertir en lactato. Y entonces todas las fases estuvieron bien, pero la última es la que falló y tampoco se obtiene energía. Más o menos es muy similar a lo que hemos comentado de la hemostasia secundaria. Les he dicho que el fin último de la cascada de la coagulación es elaborar fibrina, ¿verdad? El fin último de la glucólisis anaeróbica es la formación de lactatos y piruvatos. Ok. Dice, se ha consumido ATP en el primer paso, cuando hablábamos de la exoquinasa, que es la que convertía la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y en el tercer paso, en la acción de la fosfofructoquinasa 1. Entonces ahí llevamos ya 2 pérdidas, ¿verdad? 2 ATPs. En el cuarto paso, la aldolasa genera una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y en el quinto paso una segunda molécula de este. Dice, de aquí en adelante, las reacciones ocurrirán 2 veces debido a las 2 moléculas de gliceraldehído generadas en esta fase. Entonces se generan 2 moléculas de gliceraldehído que decíamos que eran triosas que tenían 3 carbonos.
Cada una de las moléculas va a producir un ATP. Ok. La otra etapa de la glucólisis anaeróbica es una fase que se llama fase de beneficio energético, ya sea consumo o ganancia de ATP y generación de NADH. Dice, hasta este momento solo se ha consumido energía, 2 moléculas de ATP, acuérdense. En la segunda etapa, que es la de beneficio energético, que es esta que estamos revisando, el gliceraldehído es convertido en una molécula de mucha energía para obtener el beneficio final de 4 moléculas de ATP, ¿sí? O sea, por cada gliceraldehído, que eran 2, acuérdense, cada gliceraldehído va a formar 2 moléculas acá y 2 moléculas allá, son 4 moléculas. 4 moléculas menos 2 que hemos perdido, quedan 2 moléculas netas. Sexto paso, gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Esa es la enzima que va a catalizar esta reacción, ¿sí? Dice, esta reacción consiste en oxidar el gliceraldehído 3-fosfato, utilizando el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido, para añadir un ion fosfato a la molécula. Efectuada esta reacción por la enzima gliceraldehído 3-fosfato, que es esta, ¿sí? Fosfato de deshidrogenasa, en 5 pasos, dice, para con ello aumentar la energía del compuesto. Dice, el grupo aldehído se oxida a un grupo acil-fosfato, derivado de un carboxilo fosfatado. Con ello se recuperan los ATPs perdidos. Mientras el grupo aldehído se oxida, el NAD se reduce, o sea, gana electrones, conduciendo a una reacción redox. Óxido, reducción. Oxidación es pérdida y reducción es ganancia de electrones. Entonces aquí lo que hace es ganar un nitrógeno, NADH. ¿Sí? Entonces dice que el NAD se reduce porque incorpora un ion hidrógeno. A eso se le llama reducción, ganancia de electrones, dando como resultado una molécula de NADH de carga neutra. Séptimo paso. Intervención de una enzima que se llama gliceratoquinasa. En este paso, la enzima gliceratoquinasa transfiere el grupo fosfato del 1,3-bifosfoglicerato a una molécula de ADP, generando la primera molécula de ATP, o sea, se está recuperando la ganancia de ATPs. Como la molécula de glucosa se transformó en 2 moléculas de gliceraldehído, en 2 ATPs. Dice, la reacción no necesita oxígeno, por lo que recibe el nombre de fosforilación a nivel de sustrato. Octavo paso. El octavo paso se va a caracterizar porque hay participación de una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa. Aquí se isomeriza el 3-fosfoglicerato por la intervención catalítica de la enzima fosfoglicerato mutasa. O sea, la enzima que va a participar en esta reacción es la glicerato mutasa, cambiando la posición del fosfato del carbono 3 al carbono 2. Es una reacción reversible. Hasta aquí todavía las reacciones son reversibles. Son reacciones químicas laxas, no son covalentes, ¿verdad? Son muy débiles. En el noveno paso participa una enzima que se llama enolasa. Dice, esta enzima lo que va a hacer es favorecer la formación de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el oxidrilo del carbono 3, dando como resultado al fosfenol piruvato.
Y finalmente, la décima fase, el décimo paso más bien de la glucólisis anaeróbica es la intervención de una enzima que se llama piruvatoquinasa. Este fenómeno o esta fase se lleva a cabo, dice, por medio de un proceso de desfosforilación del fosfenol piruvato, obteniéndose como producto final el piruvato y el ATP. Pero no solamente se obtiene piruvato, sino también además se obtiene lactato, que van a participar en la vía del ciclo de las pentosas, que es la obtención de energía en el 5 al 10% de los organismos, y que ahí sí se obtiene oxígeno, se requiere oxígeno, perdón. ¿Sí? Okay. Aquí, fíjense, el paso último ya es una reacción irreversible, ya no se puede cambiar. En las anteriores, las reacciones eran irreversibles porque eran reacciones laxas. Aquí la reacción es covalente, es muy fuerte, ya no se pueden desprender las moléculas tan fácilmente. Entonces, el rendimiento total de la glucólisis de una sola glucosa, acuérdense, la glucosa tiene 6 carbonos, es de 2 ATPs y no de 4, ya que 2 por cada gliceraldehído 3 fosfato, que son triosas que tienen 3 carbonos, ya que se consumen 2 ATPs en la primera fase y 2 NADH en, en, en esta fase, pero consume 2 moléculas de ATP, que dejarán los electrones de la cadena de transporte de electrones para formar 3 ATPs por cada electrón. Yo creo que aquí estoy mal, no son 3 ATPs, porque no pueden ser, deben de ser 2. Son 4 moléculas de ATP, no son 6. Dice, con la molécula de piruvato, mediante un paso de oxidación intermedia llamado descarboxilación oxidativa, el piruvato pasa al interior de la mitocondria, ¿sí? Pasa al interior de la mitocondria, perdiendo el CO2 y un electrón que oxida el NAT, que se convierte en NADH más hidrógeno, y ganando una coenzima sulfidrílica, formándose además se forma en esa fase de ganancia de una coenzima A, ¿sí? Una acetilcoenzima A que por medio de la piruvato deshidrogenasa entra al ciclo de Krebs, que junto con la cadena de transporte de electrones se denomina respiración celular. A todo ese proceso que se da en la mitocondria, cuando se entra al ciclo de Krebs, se le llama respiración celular. Miren, esta enzima que se forma aquí, la coenzima A, es muy importante porque cuando se degrada esta enzima, da origen a la succinilcoenzima A. Y más adelante que veamos nosotros cómo se forma el grupo M, vamos a ver que una succinilcoenzima A más una glicina, que es un aminoácido, en presencia de fosfato de piridoxal y de otras sustancias que catalizan esa reacción, se convierte en ácido delta aminolevulínico sintetasa, ¿sí? Y que a la postre va a originar las protoporfirinas. Más adelante vamos a ver cómo se van a formar las protoporfirinas, ¿sí? Por eso necesitamos partir de lo general para llegar a lo particular, ¿sí? Bueno. Y otra coenzima A participa también en el metabolismo de la vitamina B12. Cuando veamos el metabolismo de la vitamina B12, nos vamos a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene la coenzima A? Pues el metabolismo de acá de los piruvatos, ¿verdad? Del metabolismo del ciclo de Krebs, más bien, ¿sí? Del ciclo de Krebs. ¿Qué se forma en el ciclo de Krebs? Se forma energía, se forma ATP,
se genera también vapor de agua, se genera CO2, ¿sí? Y por esa razón, ¿verdad? En el ciclo de Krebs, pues el proceso es muy ácido. Y ese ciclo de Krebs se está dando precisamente en todas las células del cuerpo, que están entrando en un proceso metabólico. Y entonces el proceso metabólico, pues es ácido, porque hay CO2 en aumento, el pH baja mucho, la temperatura se sube porque hay combustión, que es parte del ciclo de Krebs, que es parte de la cadena respiratoria, que es parte del proceso de combustión que hay en la mitocondria. Entonces, todo ello, ¿a qué nos va a llevar? A que el oxígeno se ceda con una gran facilidad a los tejidos, porque para que el oxígeno se ceda a los tejidos es contar con un pH ácido. ¿Quién nos dio el pH ácido? El metabolismo celular periférico, ¿sí? Él nos va a dar el pH ácido, principalmente mediado por el dióxido de carbono, el CO2. No me voy a detener en esto. Esta grafiquita, pueden ustedes buscarla en cualquier libro de bioquímica. Los pasos están los que acabamos de describir, esos son los pasos, eso es lo que trata de decir aquí. Lo único que puedo decirles es que esta es la glucosa que tiene 6 carbonos y que son 10 bases. Aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, no, esta es la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima. ¿Sí? Por eso decíamos que eran 10 reacciones bioquímicas. ¿Ok? Esta es la forma de cómo el eritrocito obtiene energía para que viva 120 días. Cosas importantes, por ejemplo, si falta la exoquinasa, la glucosa, la enzima que media la primera reacción bioquímica de la glucosa, pues todo ese proceso ya no se lleva a cabo, ¿sí? Mucho menos obtener lactatos y piruvatos para que el eritrocito viva. ¿Qué le va a pasar entonces al eritrocito? Se va a morir prematuramente. Eso es lo que le va a suceder. Pero puede ser que el eritrocito haya recorrido todo, fíjense ustedes. Pero ¿qué tal si le falta esta enolasa en la fase número 8, por ejemplo? Pues ya no se va a formar todo esto, mira, ¿sí? Y si no se forma todo esto, por consecuencia no va a haber lactatos ni piruvatos. Y el eritrocito se puede morir prematuramente. Eh, hay ciertos alimentos, hay ciertos medicamentos, ciertos parásitos que cuando hay una deficiencia enzimática, ¿sí? Agreden al eritrocito. Entonces el eritrocito se tiene que estar cuidando todos los días permanentemente de las agresiones que sufre, ¿sí? Por eso hablábamos de 3 grandes elementos en la vida del eritrocito. Su membrana, que es una membrana semipermeable que en condiciones normales no permite la entrada o salida de sustancias, solo las que requiere, solo las que necesita. Pero a medida que esa membrana se va haciendo una membrana inestable, una membrana rígida, pues la vida del eritrocito ya está en peligro. Segundo, el otro gran elemento que tiene que cuidar el eritrocito es su hemoglobina. Una hemoglobina que tiene que estar en estado reducido con un ion ferroso en el centro, ¿sí? Si la hemoglobina tiene un ion férrico en el grupo M, simplemente se vuelve una hemoglobina inestable, una hemoglobina que no sirve, una hemoglobina que no se puede ceder a los tejidos. Y tercero, ¿sí? Los procesos enzimáticos del eritrocito. Entonces son 3, la membrana, la hemoglobina y los procesos enzimáticos. Por eso hay hay muchas hemoglobinas inestables, ¿sí? Hay muchas hemoglobinopatías, pero 2 son las que destacan de manera particular. La talasemia, en el cual vamos a encontrar genéticamente un desorden desde el punto de vista de la delección, o sea, la ausencia de un gen, de un cromosoma, que no está produciendo
en cantidad o en calidad las cadenas globínicas que se requieren. Y por el otro, en la drepanocitosis, lo que hay es un problema, la sustitución de un aminoácido en una cadena determinada, ¿sí? Lo que hace que esa proteína se vuelva una proteína inestable. Las dos son proteínas inestables. Y proteínas inestables quiere decir una proteína que sea una proteína mala transportadora del oxígeno. En ambas hay mal transporte de oxígeno. ¿Ok? Bueno. Bueno, voy a obviar esa porque ese es algo de lo que ya revisamos anteriormente. También esta la voy a obviar porque ya revisamos. Pero sí, me voy a detener aquí. Esto, para, para llegar a esto tuvimos que revisar la generalidad de lo que es la glucólisis anaeróbica, ¿sí? Ahora vamos a revisar específicamente el ciclo energético del eritrocito. Vamos a revisar algunas características, dice. Los eritrocitos humanos carecen de núcleo. Acuérdense que en la etapa de proeritroblasto ortocromático el eritrocito perdió su núcleo, pierde sus mitocondrias, por ende, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hace para vivir? Su energía, dice, metabólica la obtiene a través de la fermentación láctica. Por ello, su natividad, nada más 120 días y ahí se acabó quien te quería. ¿Cuáles son las rutas metabólicas más importantes del eritrocito en la forma de cómo obtiene energía? Pues son 4. Una que se llama la primera, quizá la más importante, es la glucólisis anaeróbica o ciclo de Embden-Meyerhof, lo que hablábamos anteriormente. Es la principal. Por esta vía el eritrocito obtiene el 90% de su energía que requiere. La otra vía es la ruta de la pentosa fosfato. Por esta vía el eritrocito obtiene solamente el 10% de la energía en su fase aeróbica. Lo que hace esta fase es producir los mecanismos reductores, el NADPH, el NAD. Ahí, de esta manera es como se obtiene. Por supuesto, en la producción de estos iones, de estas moléculas, de estos nucleótidos más bien, se gasta energía. En la entrada y salida de cationes, calcio, fósforo, magnesio, cloro, se gasta energía, ¿sí? Hay un transporte activo. Igual, en la génesis del NADPH de los mecanismos reductores, también se genera energía, ¿ok? En cambio, la entrada de la glucosa al eritrocito es por un mecanismo pasivo, no requiere energía. Dicho de otra manera, una sustancia de mayor concentración pasa a otra de menor concentración y ya estando en el interior, las, ¿cómo se llama? Se iguala. Ok. La otra vía es la vía de la hemoglobina reductasa, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es que en esta vía, eritrocito, hemoglobina reducida, ¿sí? Hemoglobina reducida quiere decir una hemoglobina con un ion ferroso, porque si por algunas circunstancias la hemoglobina tuviese un ion férrico, sería una mala transportadora de oxígeno, ¿sí? El ion férrico únicamente le sirve a la hemoglobina para acoplarse a su proteína de transporte, pero no para ceder oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, la mejor condición fisiológica para que un eritrocito ceda oxígeno a los tejidos es que su hemoglobina debe de estar en estado reducido. Y ese estado reducido, que es la ganancia de electrones, lo va a llevar a cabo por la vía de la hemoglobina reductasa, que es una enzima. Ciclo de Löwenin-Rapoport, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a describir cada uno de ellos. Dice, estas vías contribuyen con energía, o sea, todos generan energía. ¿Para qué va a servir esa energía? Pues para que el potasio intracelular sea alto, para que el sodio intracelular sea bajo, ¿sí? Porque acuérdense ustedes que el cation más importante de la célula es el potasio. Debe estar en concentraciones muy altas
en el nivel intracelular y bajo en el nivel extracelular. El potasio debe de ser un potasio que en la célula, en el interior de la célula sea bajo, ¿sí? Porque además es el ion extracelular más importante, va a estar alto fuera de la célula, en el espacio vascular, ¿sí? Y además porque jala agua, el sodio. Y un potasio y un calcio, perdón, intracelular muy bajo, ¿ok? Para el movimiento de todos estos iones, algunos cationes, ¿sí? Todos son cationes porque son positivos, ¿sí? Se requiere de energía, ¿sí? Se requiere de transporte activo, acuérdense. Otra vía, o otra función de esta vía, pues es mantener la hemoglobina en forma reducida. Ya les decía, para que se conviertan en buena transportadora de oxígeno. Forma ferrosa. Elevados niveles de glutatión reducido. Esto está en función a que todos los días, les digo, la célula está sufriendo agresiones por parte de fármacos, por parte de alimentos, por parte de microorganismos, etcétera, etcétera. Pero gracias a los niveles elevados de glutatión es como se logra evitar precisamente el daño al eritrocito. Y se debe de obtener energía precisamente para favorecer la integridad y la deformabilidad de la membrana, para que el eritrocito esté íntegro y además pueda deformar su membrana cuando ande circulando por los vasos sanguíneos. Para eso le sirve la energía, que es producida por estas vías, ¿sí? La vía principal es la glucólisis anaeróbica o ciclo de Enden-Meyer-Hof, que provee de glucosa al eritrocito en el 90% de los casos. La pentosa fosfato nada más provee 10% de la energía al eritrocito, porque además esta pentosa es útil cuando el eritrocito tiene mitocondrias, cuando tiene núcleo, pero el eritrocito nuestro no tiene ya mitocondrias, tiene restos de mitocondrias. Por eso aquí se puede llevar a cabo la glucólisis aeróbica, porque hay restos de mitocondria. Pero la mayor parte del proceso de glucólisis lo lleva a cabo el citoplasma, el 90% de los casos. Ok. Ok. Ciclo de las pentosas. Proporciona nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato y glutatión reducido para reducir oxidantes celulares. Todo lo que les dije. Andan pululando ahí sustancias que quieren oxidar al eritrocito, ¿verdad? Entonces hay que reducirlos. Y se va a reducir gracias a este ciclo de las pentosas, a la generación de glutatión y a la generación de NADPH, ¿sí? Por esta vía, dice, la glucosa en un 5% entra a la vía oxidativa, que es un sistema auxiliar para la producción de coenzimas. Fíjense, yo había dicho que era 10 y resulta que son 5%. Bueno, me falló por 5 nada más, ¿sí? Pero no es la vía metabólica ideal. La vía metabólica para obtención de energía, reitero, es la glucólisis anaeróbica. Por otro lado, el glutatión reducido protege a la célula contra muchos agentes oxidantes de manera permanente. Les decía, todos los días el eritrocito está siendo objeto de agresiones de parte de medicamentos, de parte de microorganismos y otros sustancias que están afectando, ¿no? Incluso alimentos, ¿sí? Bueno. Y por eso el eritrocito puede morirse prematuramente cuando hay una deficiencia de esto, del glutatión, o una deficiencia de las enzimas, ¿verdad?, que están involucradas en esto. Los oxidantes dentro de la célula oxidan, o sea, pierden electrones, oxidan a los grupos sulfidrilos de la hemoglobina, ¿sí?
para no causar daño. Entonces, si la oxidan a la hemoglobina, esta hemoglobina se vuelve una hemoglobina mala transportadora de oxígeno, una hemoglobina inestable, una hemoglobina cuyo hierro está en estado férrico, ¿sí? Para que la hemoglobina ceda oxígeno a los tejidos, repito, debe estar ferroso. La única condición que la hemoglobina debe estar en estado férrico es para que pueda ser captada por la transferrina, ¿sí? El hierro, para que pueda ser llevado a los sitios donde se requiera o a los sitios de almacenamiento. Entonces dice que debe estar en esas condiciones para no causar daños celulares. Tienen que ser reducidos por el glutatión reducido, que es este, que está compuesto de una glicina, una serina y una histidina. Vías de la metahemoglobina reductasa. Estas son las vías más importantes de cómo obtiene energía el eritrocito o cómo se defiende de las agresiones, les decía. ¿Sí? Por medio de esta vía se protege la hemoglobina de la oxidación vía NADH y metahemoglobina reductasa, porque esta es la enzima que va a catalizar esa reacción. Dice, es un Meyerhoff. Es una vía esencial para mantener el hierro hemo en estado reducido. Es complemento del anterior, ya que la hemoglobina con hierro oxidado no logra combinarse con el oxígeno. Este proceso se logra gracias a la presencia de la enzima metahemoglobina reductasa, que en unión con el NAD producido por la vía de Ender-Meyerhoff protege al hierro hemo de la oxidación. Sin este sistema, dice, el 2% de la metahemoglobina que se forma todos los días se puede elevar, ¿sí?, a un 20 o 40%, lo que limitaría la capacidad transportadora del oxígeno a la sangre. Entonces se formaría metahemoglobinemia, ¿sí? Que la metahemoglobinemia es una hemoglobina inestable también, es una hemoglobinopatía adquirida, porque acuérdense que hay hemoglobinopatías hereditarias. Dos de las grandes hemoglobinopatías hereditarias son la talasemia y la drepanocitosis. En la talasemia va a haber un defecto en la producción de cadenas globínicas porque hay una delección, hay una ausencia de un gen o de un cromosoma que es la responsable de producir las cadenas globínicas, ya sea en su cantidad o en su calidad. Y en el caso de la drepanocitosis, lo que está fallando es que esa cadena del codón del triplete, un aminoácido de esa cadena fue, entonces van a formar una proteína híbrida, por así decirlo. Y una proteína híbrida es una proteína mala transportadora de oxígeno. Es una proteína inestable, es una proteína que precipita. En ambas patologías, la hemoglobina precipita la membrana del eritrocito. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que esa membrana la van a volver rígida y por lo tanto no se va a poder deformar. Y si el eritrocito no se deforma correctamente, pues queda atrapado y es fagocitado por los macrófagos, produciendo una hemólisis prematura, ¿verdad? Hemólisis quiere decir muerte del eritrocito de manera prematura. Ok. Luego la última vía para la obtención de energía o para producir reductores es el ciclo de Rappaport-Levering, ¿sí? Dice, este ciclo es parte de la vía de Ender-Meyerhoff y tiene como finalidad evitar la formación del 3-fosfoglicerato y ATP. El 3-fosfoglicerato no nos sirve, el 2,3-difosfoglicerato sí es el efectivo para que se ceda oxígeno a los tejidos. El bifosfoglicerato, 2,3-bifosfoglicerato, está presente, dice, en el eritrocito en una concentración de 1 mol por mol de hemoglobina y se une con fuerza a la desoxihemoglobina, o sea, la hemoglobina desoxigenada,
con lo que la hemoglobina se mantiene en estado desoxigenado y se facilita la liberación de oxígeno a los tejidos mediante la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Eso es lógico, eso es obvio porque a nivel de los tejidos periféricos existe pH ácido. Se liberó CO2, el pH se vuelve ácido, un pH muy bajo, pues, de 2 o 3, por ejemplo. Acuérdense que el pH de la sangre es el pH alcalino, 7.45 más o menos, ¿sí? Se aumenta la temperatura, se genera CO2, hay vapor de agua, etcétera. Y de esa manera es como se cede el oxígeno a los tejidos. Entonces dice, de esta manera el eritrocito cuenta con un mecanismo interno para la regulación del aporte de oxígeno a los tejidos. Ok, bueno, con esto terminamos, chamacones. Mañana vamos a continuar nuestros trabajos. Vayan viendo, por favor, vayan estudiando bastante este fenómeno, este proceso que es la glucólisis anaeróbica. Tuvimos que partir de lo general a lo particular para que vayan recordando, porque tengo entendido que ya vieron ustedes la glucólisis, qué cosa es la glucólisis, que se puede dar por dos vías, la vía aeróbica y la vía anaeróbica, ¿sí? La vía aeróbica cuando hay mitocondrias y la vía anaeróbica cuando hay prácticamente ausencia de mitocondrias. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Gracias, profe. Ok. Buenas noches.